Un general de guerrera blanca impecable, pero su uniforme está manchado, porque uno de los regímenes más sangrientos del presente lleva el nombre de este hombre, el régimen de Pinochet en Chile. Tampoco digo yo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, dice el manifiesto ya en el año 1848. Desde entonces, su enseñanza se ha extendido por todo el mundo, también por Chile, donde actualmente gente de esta calaña trata de terminar con las ideas del marxismo, liquidando físicamente a sus representantes, apresándolos y encarcelándolos. Tampoco digo yo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. El anticomunista no sospechaba que se lamentaba justamente frente a comunistas. Como resultado de esta audiencia, el general dio la orden de extender un documento oficial. Confirma y timbre. Ordena aquí el edecán militar del presidente de la Honorable Junta Militar a los comandantes de las zonas militares del norte de Chile ponerse al servicio de nuestro equipo de filmación. Nosotros teníamos la obligación de presentar esta carta de recomendación a los comandantes de las zonas militares del norte. Pero la intención de hacer un reportaje sobre el país y la gente del norte era un pretexto. Ese mismo norte ya lo habíamos visitado en la primavera de 1973. Conocíamos el desierto despiadado bajo el sol abrasador, la tierra hecha pedazos por la explotación del salitre, tierra sobre la que no cae una gota de lluvia durante todo el año. Si nuestra cámara volvía en la primavera de 1974, era con la sola meta de registrar un hecho muy peculiar. La opinión pública mundial supo que la Junta Militar estaba usando minas de salitre abandonadas como campos de concentración. Durante nuestro primer viaje al norte, vimos lo que habían sido habitaciones de obreros salitreros e hicimos una nota mental. Parecen campos de concentración, basados en la explotación sin misericordia de la tierra y del hombre. Y ahora se estaba concentrando en lugares semejantes a los presos políticos. Nuestra meta era encontrarlos, encontrar a nuestros amigos y camaradas. Los saluda por orden del presidente de la Junta. Timbre y firma. Pero la carta contenía la siguiente frase, llena de significado: sin visita a los detenidos. Ahí estaba, negro sobre blanco. El jefe de la Junta teme que se compruebe la realidad actual de los campos de concentración chilenos. Si finalmente se logró probar esta realidad, fue porque este general de Antofagasta cayó en nuestra trampa. Para el viaje se arrendó un avión deportivo del tipo Piper Cherokee de 6 plazas. Su registro KSO fue anunciado en todos los aeródromos del norte. En nuestro poder se encontraba un permiso para volar, también extendido por el edecán militar de Pinochet, y que también contenía la fórmula: lo saluda por orden del presidente de la Junta. El permiso para volar y la carta de recomendación los colocamos dorso con dorso en un sobre de plástico transparente, un arreglo calculado para que solo el que se diera el trabajo de darlo vuelta pudiera leer ambos documentos. Una vez llegados al puerto de Antofagasta, ocurrió que este general solo echó un vistazo a nuestro permiso de vuelo e, impresionado por la alta procedencia del documento, se puso a nuestra disposición. Con eso entonces, la situación se volcó a nuestro favor, ya que la orden expresa, sin visita de detenidos, el hombre simplemente no la leyó. Yo soy el general Joaquín Lagos, comandante en jefe de la unidad operativa de esta región y a la vez jefe de zona de estado de sitio de la provincia de Antofagasta.
campo de detenidos de Chacabuco se hizo ahí, aprovechando las instalaciones y la ciudadela de una industria salitrera ya abandonada, sin funciones. Desde hacía más de 35 años, Chacabuco yacía abandonado. Recién la Junta le dio al lugar un nuevo destino. Entonces se aprovecharon las instalaciones que existían ahí, las casas y todas las comodidades que eso nos reportaba. Comodidades. El desierto de Atacama que rodea Chacabuco es conocido como el desierto más seco del mundo. Mediodías calcinantes y noches frías como hielo caracterizan su clima. Aquel que es traído aquí está encerrado en una forma particularmente diabólica, por el abrazo indiferente del desierto. En Chacabuco, la llave en manos del guardia del campo de concentración tiene un significado solamente simbólico. Es un lugar cuidadosamente escogido, que sin ninguna acción de los carceleros, por su sola ubicación, significa una tortura física y psíquica. Razón por la cual se trajeron ahí ese campo de detenidos que, para decir verdad, están en forma transitoria, mientras se le hacen los sumarios respectivos. Traslado de 2 presos a la jefatura de la zona militar, donde una corte marcial determinará sus penas, 2 o 20 años. Eso es incierto, ya que se sabe fuera de Chile que hay sentencias totalmente arbitrarias y absurdas. Unos viajan hacia un destino incierto, los demás se quedan. ¿Qué les espera? Y otro tipo que por su peligrosidad, a pesar de no tener cargos en su contra, deberán permanecer un tiempo más ahí hasta que comprendan que su camino está errado. Presos por tiempo indefinido, sin cargos, sin procesos, sin condenas. Todo ello se basa en el principio de la llamada prisión preventiva en los campos de concentración hitlerianos, lo que significa para los afectados la pérdida total de sus derechos. Mario Molina soy yo. ¿Usted era militante de algún partido político? No. ¿Desde cuándo está aquí? Del 19 de septiembre. ¿De profesión qué hace? Ingeniero mecánico. Eduardo Palomino Rojas. ¿Era militante de algún partido político? Simpatizante de izquierda soy. ¿Y desde cuándo está aquí? Yo llegué acá a este campo el día 10 de diciembre, al Estadio Nacional, el día 13 de septiembre. Mario Ursúa. ¿De dónde es? Yo soy de Santiago también, estudiante universitario de la Universidad Técnica del Estado. ¿Era militante de algún partido político? No. ¿Y por qué está aquí? No está claro cuál es mi acusación en concreto. Está por clarificarse. Hernán Gajardo González. ¿Era militante de algún partido político? Simpatizante del Partido Socialista. ¿Y desde cuándo está aquí? Desde el 9 de noviembre. ¿Está esperando un proceso ahora? Estamos precisamente esperando el proceso que nos llegue porque estamos sin cargo todos los que estamos acá. Muchas gracias. No, por... Luis Enríquez Álvarez. ¿Era militante de un partido político usted? Sí, ¿De qué partido? comunista. ¿Está esperando el proceso? Bueno, no sé qué proceso se me puede hacer si yo estaba trabajando y de ahí se me llevó al Estadio Nacional y luego aquí. Orlando Valdés Barriento, ¿Era militante de algún partido? del Mapo Obrero Campesino. ¿Y desde cuándo está prisionero? Estoy prisionero desde el 22 de septiembre. ¿Está esperando el proceso? No tengo acusación, no sé de qué se me acusa, así que no sé si espero proceso o cuál será la determinación que tendrán conmigo. Doctor Danilo Bartulín Fodich. ¿De dónde es? Yo trabajaba en La Moneda. ¿Es médico usted? Médico, sí. ¿Era militante de algún partido político? No. ¿Y por qué está aquí? Me llamaron por bando el 12 de septiembre. ¿Y desde entonces lo trajeron aquí? Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco. ¿Cuánto tiempo cree que estará todavía aquí? No sé. ¿Y en este momento, en este campo, qué hace usted? Estoy a cargo de la atención médica del campo, del policlínico que tenemos acá dentro. ¿Hay muchos enfermos? Atendemos una población de 850 habitantes. Más o menos
hay un promedio de 30 a 40 enfermos diarios. ¿Enfermedades graves? Lo más importante es la neurosis, trastorno psíquico. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por insomnio, intranquilidad, temblor. ¿Y qué es lo que provoca esta enfermedad? La situación misma de detenido que tenemos nosotros y la indefinición de nuestro proceso. Tengo declaraciones de sus mismos familiares que los han visitado y que después de esta propaganda tan tergiversada que se está haciendo en el exterior, han vuelto reconfortados al ver a su gente en perfectas condiciones, tranquilos e incluso hasta rebosantes de salud, tanto corporal como espiritual, que es lo que más importa. En el campo de Chacabuco hemos tratado de darle el máximo de comodidades al personal que transitoriamente está detenido ahí. De manera que, como ustedes han visto, se han instalado talleres donde la gente trabaja en beneficio de ellos mismos y del bienestar común. Aquí se tallan por el bienestar común ceniceros de ónix, souvenir de los señores de la Junta para sus huéspedes extranjeros. Ustedes son prisioneros, pero los explotadores no pueden prescindir de sus manos. Sin ustedes, sin la clase obrera, nada se mueve. Su crimen es haber empezado a actuar en Chile de acuerdo a lo que les reveló octubre de 1917, que la clase obrera puede manejarse sin explotadores. Por eso golpeó la reacción el 11 de septiembre de 1973. Por eso están hoy vigilados, pero los enemigos no pueden prescindir de sus manos ni de sus cabezas. Nuestra cámara no pudo enfocar las señas inconfundibles de un régimen de campo de concentración. Había indicación expresa, nada de torres de vigilancia, nada de alambres de púas, nada de guardias militares. Pero esta exposición de tallados artísticos fue montada por orden del general Lagos, especialmente para ser filmada. Trabajo de presos, realizado para llenar el torturante vacío del tiempo. Una forma de psicoterapia del instinto de autoconservación. ¿Cómo pasa su tiempo libre aquí? Entallado de madera, ayudando a los compadres. Estos grabados se hacen con clavos afilados, pedazos de metal que se encuentran aquí en el campamento, y con ellos se logran herramientas con distintos ángulos y filos, de que sale producto de todo esto. Mire, ahí hay grandes conjuntos, hay grandes artistas. En la noche de Pascua se hizo un acto religioso en que todos ellos participaron, creyentes y no creyentes. Fue un acto religioso que podía abarcar todas las creencias. Ahí ellos tienen coros de misas y de canciones pascuenses, digamos, de Pascua, villancicos que llamamos nosotros, algo maravilloso. Los conjuntos que ahí se ven y las condiciones artísticas demostradas es algo que emociona y que llena de alegría el espíritu. Trabajos artesanales y artísticos que incluso al propio general lo llenan de gozo, hasta de orgullo, por tener tantos talentos presos y encerrados. También pudimos filmar el servicio religioso, al cual asisten en Chacabuco no solo los creyentes de las diferentes confesiones. La misa permite reunirse y expresarse colectivamente. El relato cantado de la pasión de Cristo se convierte aquí en mensaje en clave, en recuento del calvario de los mejores hombres del pueblo. El solista, el camarada doctor Manuel Ipinza, quien fuera bajo el gobierno de Allende,
responsable de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Para eso he venido yo, para esto he venido al mundo, a dar el testimonio de la verdad y el amor. Y tembló la tierra y la cortina del templo se rompió. Preso en Chacabuco, Ángel Parra compuso esta cantata sacro-profana para la comunidad de presos, de los cuales muchos fueron traídos del Estadio Nacional de Santiago, fotografiados allí por una cámara oculta, a través de cuyas imágenes llega hasta nosotros una pasión de nuestro tiempo. Sale de nuevo Pilato, comunica a los judíos, aquí tenéis a este hombre, yo no le encuentro delito. Crucifícale, 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 crucifícale. Los soldados se reparten la túnica y los vestidos, a los dados se los juega, hacen leña del caído. 41 negativos de microfilm, fotos tomadas desde un escondite, un departamento de un edificio alto cerca del Estadio Nacional, con un potente teleobjetivo. Y así fue posible obtener, secretamente, las pruebas gráficas de lo que el mundo ya sabe por declaraciones de testigos. En el Estadio Nacional se apaleó y se mató, se aplicó corriente eléctrica a los presos, se torturó con brutalidad fascista. A este hombre desnudo, ¿lo traen o se lo llevan? Y si se lo llevan, ¿volverá alguna vez? ¿A dónde lo llevaron con la manta sobre la cabeza? En el Estadio de Santiago, no solo la tortura y la muerte a golpes estaban a la orden del día, sino también los fusilamientos. Martirio sobre celuloide, un suceso secretamente observado, mientras los verdugos se creían a salvo de las miradas. Al abrirse el portón de Chacabuco ante nuestra cámara, el comandante del campo, no nos perdió de vista el recorrido del campo prescrito y acompañado. Pero el que es conducido por aquí no puede enterarse de lo que en este momento ocurre aquí o aquí. Algún día sabremos dónde se interroga y tortura en Chacabuco, dónde están las celdas oscuras. Será la palabra de los presos contra la de la Junta, que se esforzará por presentar los campos creados por ella como instalaciones humanitarias. Así fue, poco tiempo después del golpe. Mientras bajo las galerías del Estadio Nacional reinaban el asesinato y el terror, una arreglada visita de la prensa internacional, en octubre de 1973, se convertía en mentirosa demostración de conmovedora preocupación de los militares por el bienestar de sus protegidos. Saluda el comandante del Estadio Nacional, hoy encargado de todos los presos políticos de la Junta Militar. Yo soy coronel de ejército Jorge Espinosa Ulloa. Desempeño normalmente una función en la dirección del personal de mi institución. Y después de los acontecimientos del día 11 se me encomendó esta misión y aquí estoy desde esa fecha en la forma que ustedes lo han visto, desarrollando esta labor para con nuestros conciudadanos y los ciudadanos extranjeros que también han sido detenidos. Entonces me voy a permitir mostrar algunos cuadros porque creo que es la forma más objetiva, ¿no? Más directa y más clara para poder formarse una idea general de lo que se ha hecho y de lo que ha acontecido aquí en el estadio.
En primer lugar, tenemos aquí entonces un cuadro estadístico, ¿no es cierto?, que muestra la situación general de los detenidos, ¿no? Es decir, las cantidades que han ido ingresando al campo de detenidos hasta alcanzar, por decirlo así, el día 30, entre el 28 y el 30, la máxima cantidad que llegó a 5.369 ciudadanos. Esto es lo que tiene, es el menú diario, ¿no?, con esta variación. No tengo para qué estarla explicando porque están ustedes filmándola, ¿no? Esto es importante, el valor dietético de la alimentación. Esto está controlado por el organismo respectivo del Hospital Militar, y esto fue comprobado por la Cruz Roja Internacional, ¿no? Estos son los valores dietéticos que tiene. Debe haber sido un verdadero sanatorio entonces este estadio campo de concentración donde la alimentación diaria se regía por normas dietéticas. Y en el último cuadro, ¿no?, podemos señalar algunas especies de vestuario, porque hubo gente que llegó en condiciones muy limitadas en cuanto a vestuario, ¿no? Ahí tienen ustedes camisetas, pantalones, blue jeans, zapatos, cepillos de dientes, jabones, pasta, confort, etcétera, etcétera, que se le ha entregado. Y la especie que se le ha proporcionado para su alojamiento. No es 7.762 frazadas, por ejemplo, todos estos elementos, más los colchones 660, porque no hay espacio para colocar más. O sea, el espacio, la superficie no permite, ¿entiende usted?, colocar una mayor cantidad de acuerdo con las ubicaciones que tienen ellos en los lugares en que están momentáneamente detenidos. Yo creo que con eso basta. El coronel que comanda el campo departe con gran soltura. Incluso está con ánimo de bromear cuando comenta que el embajador de Suecia intentó sacar presos del estadio y concederles asilo en Suecia. Y nuestro micrófono capta aquí una observación que 30 años después del régimen de Hitler le hiela a uno la sangre en las venas. Y otros países europeos, nórdicos, ¿no?, han querido llevarse gente, porque ellos necesitan tonificar su raza con una raza nueva. No le importa que sean, digamos, de esta gente extremista, y peligrosa. No, ellos se encargan de... pero necesitan esa inyección. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Vaya, un experto racista, un auténtico fascista. Para él, por ejemplo, Víctor Jara, el cantante popular chileno, era un extremista y por lo tanto indigno de vivir, torturado, asesinado bajo su mando. Sin embargo, a la opinión pública ofrecía estadísticas sobre pantalones y escobillas de dientes. Incluso permitió una mirada al pabellón donde se curaban las heridas provocadas por los golpes y las quemaduras producidas por la corriente eléctrica. Pero por ser estos los documentos verdaderamente auténticos del estadio, campo de concentración, por haberse convertido en una acusación cada intento de presentarlos, por todo eso, la Junta dio finalmente la orden, sin visita de detenidos. Por lo tanto, el comandante de Chacabuco no debió haber montado esta escena para nuestra cámara, la calle del campamento convertida en boulevard. Y tampoco debió permitirse mostrar al médico de Allende, el retrato de una persona capaz de mantenerse íntegra bajo las más duras condiciones. Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco. Así los sacaban y los sacan de noche de sus camas, los detienen en sus sitios de trabajo, los apresan en la calle. Así los hacinaban y los hacinan en camiones, a tirones y puntapiés. Vestidos con lo que tenían puesto en el momento de ser detenidos, permanecen hoy en Chacabuco, uno de los 151 campos de concentración que hay en Chile. El reglamento prevé que la guardia se cubra la cabeza para protegerse del sol, pero no todos los presos andaban con sombrero o gorra, elementos tan vitales en Chacabuco al momento de ser detenidos. Al enviar el coronel Espinosa a los presos al desierto de Atacama,
con sus días ardientes y sus noches heladas, equipados con una manta y una escobilla de dientes, lo hizo con la intención diabólica de que en Chacabuco, aun sin la aplicación de violencia física, cada día vayan muriendo un poco. Estar allá abajo en total incertidumbre, ¿hasta cuándo? Y sin embargo no desmoralizarse, seguir lavando la única camisa en el agua racionada. Eso es tener una alta moral personal y colectiva, tener la voluntad de ser los más fuertes incluso en la prisión. La primera y más importante tarea de combate de los presos de Chacabuco es hoy sobrevivir. Demasiados han muerto asesinados. Fueron sacados del río como cadáveres no identificados o encontrados desfigurados en la vía férrea. La Junta no puede hacerlos matar a todos. Todos los que aparecen en esta película están registrados, incluso estos 6 que son sacados del cuadro bajo fuerte custodia. Habrá testigos a favor de cada uno de ellos, y la sangre de los asesinados caerá sobre los asesinos. En Chacabuco hay bastantes hombres que están llamados a escribir más tarde la historia de este campo. Sí, yo trabajé en el diario La Nación, que era el diario oficial del gobierno, y posteriormente trabajé en las radios de la Universidad Técnica del Estado. Estaba en eso cuando me detuvieron. Yo trabajaba de reportero en la radio de la Universidad Técnica del Estado. Yo era el director de la radio Luis Emilio Recabarren de Santiago. Yo era reportero del diario El Siglo. Yo director del diario Clarín de Santiago. Alberto Gamboa, director del diario de mayor circulación en el tiempo de la Unidad Popular. Aquí, preso en el Estadio Nacional, octubre de 1973. ¿En qué diario trabajaba usted? Yo fui reportero de las últimas noticias y posteriormente cuando fui detenido en la Universidad Técnica del Estado. Redactor del diario Última Hora y Puro Chile, y también relacionador público del Ministerio de Educación, cuando me detuvieron. Yo trabajé en el diario Crónica de Concepción y en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción. Yo trabajaba de jefe de crónica en el diario Clarín cuando fui detenido. Yo no tengo cargo alguno, como la totalidad de los prisioneros acá. Llevamos casi 5 meses prisioneros y no tenemos proceso alguno. Hasta el momento tampoco conozco ni se me ha informado de que haya algún cargo en mi contra. Yo fui detenido el día 12 en la mañana en la Universidad Técnica del Estado. Era reportero de la universidad y naturalmente estaba reporteando todas las actividades que allí ocurrían cuando fuimos sacados en la mañana junto a otras 400, 500 personas más o menos que estábamos en la universidad. Yo fui detenido ese mismo día 12 y tampoco tengo ningún cargo, según nos han informado acá, como todos los prisioneros de este campo. Fui detenido el día 13 de septiembre en mi casa, en la noche. Los motivos de la detención no los conozco. Hasta este momento no hay cargo alguno sobre mí. No se me ha interrogado nunca. Hasta el día de hoy, que ya llevo más de cerca de 5 meses detenido, no sé el cargo por el cual me acusan, ni tampoco, por supuesto, puedo poner de abogado para defenderme de las posibles acusaciones que me hagan. Yo fui detenido el 12 de septiembre y al igual que otras personas en la Universidad Técnica del Estado, ignoro también las causas por las cuales estoy aquí desde hace casi 5 meses. Publican un diario mural. Junto a órdenes de la comandancia para los presos, se permiten noticias del diario acontecer, no comprometedoras. Lo que no se permite es política. ¿Pero qué se entiende bajo política en cada situación? ¿Cuántas cosas pueden ser política? ¿Nos puede decir cómo se llama el periódico que están haciendo acá? Sí, se llama Chacabuco 73, porque es la fecha en que fuimos detenidos. La finalidad es llevarle información a todos los compadres del campo y en especial sobre el sentido de creación, que ha sido una de las cosas que más se ha desarrollado en este periodo de detención. Y en general la actividad es promover, estimular y hacer más llevadero el tiempo que está aquí y levantar la moral de los compañeros para que podamos realizar una estada mucho más placentera y evitar todos los problemas y sufrimientos que trae consigo nuestra propia detención. Otro tipo de actividad es
realzar las figuras que aquí se destacan. Por ejemplo, entrevistamos generalmente a algunos compañeros, como ser médicos, por ejemplo, que han operado a compañeros en el campo que han sufrido algunas enfermedades, con bastante éxito. Además, médicos de relevancia internacional, que permite que el resto de los detenidos conozca cuáles son sus capacidades, cuál ha sido sus actividades que han desarrollado en el transcurso de su vida, por el hecho de estar detenidos, por el hecho de permanecer tanto tiempo sin ver a nuestros familiares, sin tener comunicación con ellos. Esta información significa: entre los presos hay una categoría que está completamente aislada del mundo exterior. Estos compañeros no pueden recibir visitas ni recibir cartas. Para ellos, Chacabuco es un campo del silencio. Hay una situación que es bastante importante que ustedes conozcan. Aquí han habido compañeros que han aprendido a leer y a escribir aquí, y que nosotros los tenemos también dentro de nuestro diario y lo tenemos catalogado como uno de nuestros periodistas también. A él le hemos pedido algunas contribuciones para que escriban en el diario, y han salido artículos de este compañero que aprendió a leer y a escribir aquí, y que su primer trabajo fue una carta que le escribió a su mujer. El correo. Ahora ya sabemos que este buzón está cerrado para muchos de los presos, y también sabemos que uno de los que aquí depositó su carta estaba depositando su primer mensaje, gracias a la ayuda solidaria de sus compañeros, que así desafían el encierro forzoso. Por el momento estoy como reemplazando soy el segundo comandante, estoy reemplazando al comandante que anda cumpliendo otras funciones en Antofagasta. ¿Cuál es su grado militar y su nombre, por favor? Capitán de Ejército Alejandro Ávila Arensen. ¿Cuántos prisioneros hay en este campo? 866 prisioneros. ¿Cuándo fue construido? En octubre del 1973. ¿Antes qué era esta zona? Esta era una oficina salitrera que fue trabajada por personal inglés en los años 1926 a 1938. El mundo del salitre. Trabajadores chilenos sufrieron aquí la más amarga explotación al servicio de amos extranjeros. Pero aquí también se formaron estos trabajadores como clase obrera. La tierra bañada en sudor y sangre es suelo sagrado para cada camarada. Chacabuco, hoy. Aquí la campaña bélica no es solo contra los luchadores de la Unidad Popular, sino también contra la historia del proletariado, testimonios de la cual surgen aquí del suelo, como las piedras de una cantera. Pablo Neruda los llama los camaradas de la pala, a cuyos pechos entra el ácido y las emanaciones asesinas. ¿Nos puede decir lo que es esto? Este es un ensamble logrado aquí en Chacabuco. Es un mango de pala que se usó aquí en el campamento, no sabemos cuántos años atrás, con la placa de un obrero que trabajó aquí, con el nombre de un obrero que trabajó acá. Restos del mango de una pala, encontrados en Chacabuco. Junto a eso una marca de lata, Vargas Espinosa Justo, número 16608, jornalero soltero, uno de los que aquí estuvieron. Eso es lo que se logra, un ensamble que habla por sí solo. Tiene muchas formas de interpretarlo. Santiago, abril de 1973, Museo Luis Emilio Recabarren. El camarada llevaba la insignia del Partido Socialista Unificado de Alemania, recuerdo de una visita a la República Democrática Alemana. Lo que ese día nos mostró y explicó, más tarde ha sido destruido. Solo sigue existiendo esta película. Aquí mostramos en este museo la indumentaria de los trabajadores de La Pampa de aquellos años cuando se hacía la explotación más rudimentaria de salida. Los zapatos de los arbitradores los arreglaban así para que le duraran y para poder resistir el calor de las planchas de los cachuchos.
se calentaban demasiado. Este combo, con el que tenían que trabajar días enteros, machando caliche para poder juntar el material que necesitaban para pasar en el día. La caramayola, esta, le llamamos caramayola hecha por ellos. Rudimentariamente casi todos tenían de lata para llevar agua a la pampa. Tenía que durarle justamente medio día de trabajo en la mañana y después otro mediodía en la tarde. Tenemos aquí este zapatito de los niños. Los niños de ese tiempo todos trabajaban, desde a veces hasta de los 6 años para arriba, porque no había escuela, así que se dedicaban al trabajo. Yo también estuve trabajando desde los 7 años para adelante. Tenemos este caso de la barra que llamábamos nosotros, este cepo, donde se castigaban los obreros hasta por 4 días según el delito que hubieran cometido. Una mala mirada, una respuesta muy violenta al patrón, bastaba para eso. Aquí tenemos a los jefes, jefe Pampa, corrector y pasatiempo. Ellos eran chilenos. En realidad nosotros le teníamos más odio a ellos porque ellos maltrataban más a la gente que a los explotadores ingleses y alemanes, que en realidad explotaban, pero ellos eran los que ejecutaban los castigos contra la clase obrera. Este es un mitin que el Partido Obrero Socialista efectuó el 1 de mayo de 1913. Aquí estamos muchos muchachos que trabajamos en la Pampa, entre los cuales estoy yo, que tenía en ese tiempo 14 años, y en 1914 ingresé al Partido Obrero Socialista. Eso es lo que se logra, un ensamble que habla por sí solo. Tiene muchas formas de interpretarlo. Abril de 1973. Extracción del caliche. Las riquezas naturales fueron nacionalizadas por el gobierno de la Unidad Popular. Camarada Eloy Ramírez. Mire, yo llegué aquí al norte por allá por el año 1913, la primera guerra europea aquí. Yo tenía 8 años en ese tiempo. 8 años, mis padres me trajeron a la Pampa Salitrera de Tocopilla. Yo vendía en esa época el diario La Correspondencia, que había en Tocopilla, y llegaba a La Pampa, donde relataba toda la guerra del 14, y hasta que llegó la revolución de 1917. No sé por qué, pero a mí sentí en aquella ocasión una simpatía por los rusos, cuando hicieron su revolución ellos. Sentí una simpatía por ellos, por el movimiento obrero que había ido, a pesar de tener escasa edad. Y mis padres me echaron a trabajar porque en ese tiempo en las oficinas salitreras apenas habían escuelitas en la que llegaban hasta el 3er año preparatoria, y nada más. Yo no fui a la escuela. Mis padres me echaron a trabajar de edad de 9 años, en la que yo tenía que meterme abajo a unos tiros que hacían para remover el terreno. Yo estazaba el tiro con una barratillita que me entregaban. Yo en el día, en la mañana, a las 6 de la mañana me levantaba yo a patita pelada, sin zapato, y me iba con mi perrito colocado acá y los brazos cruzados así de frío, los ojos, las lágrimas, las narices, todo. Yo no le hacía caso y así nomás a trabajar. Ganaba $1.20, 80 centavos en ese tiempo. Posteriormente yo aprendí a leer porque tenía intención de aprender algo yo. Y me iba a la escuela después del trabajo. Una señorita que era profesora me enseñaba. Y así pude aprender las primeras letras. Después yo me fui educando en las organizaciones obreras. Me metí a los sindicatos. En ese tiempo era la Federación Obrera de Chile, que organizó el compañero Luis Emilio Recabarren. Ahí aprendí yo, aprendí más. Y después ya empecé a trabajar, juntarme con los trabajadores
y me eligieron dirigente de ellos. Era un poquito más que ellos, que sabía un poco más, de manera que yo fui su dirigente. Y empecé a trabajar en esto, en La Pampa, machando caliche. Machando se llama porque le daban a uno un martillo grande que pesaba 25 libras. Y con eso machacaba estos bolones grandes. Y los convertía más o menos así como esta. Así. En esa forma. Después me metí a cargar carros. Estos carros, por ejemplo, que llenan las palas estas. En esa forma trabajamos brutalmente. Salíamos nosotros extenuados ya, cansados. Que llegábamos a la casa, nos lavábamos, porque en baño no teníamos. Nada más que con una fuente, ahí lavamos la cara, baño no habían en la casa. Y nos tendíamos en la casa, en la cama, cansados, de nuevo, para reanudar el trabajo al otro día otra vez. Esa era la forma. Esa era la forma como nosotros trabajábamos acá. Aquí no habían leyes sociales. No había nada, nada, absolutamente nada. Entonces, si se accidentaba uno, se cortaba un dedo, se cortó el dedo y nada más. Se cortaba una mano, se cortó la mano, y no había más. Uno de estos bolones de caliche, cuando tronaban tiros, los levantaba para arriba, los bolones. Y uno tenía que andarle sacando el cuerpo, porque si le caía uno de estos, liquidado. Liquidado. En esa forma. Camarada Eloy Ramírez, administrador. Lo detienen el día del golpe y es relegado a Putre, una aldea cerca de la frontera con Bolivia, a 4.000 metros de altura. Eso es lo que se logra, un ensamble que habla por sí solo. Tiene muchas formas de interpretarlo. Reliquia nacional. La Unidad Popular había declarado la oficina salitrera a Santa Laura monumento recordatorio. Eso pudo haber sido también Chacabuco. Los que aquí trabajaban también eran presos, cautivos por la esclavitud del salario. Nadie vivía en el seco desierto del norte. Solo venía el que buscaba su pan en el salitre. Cuando la empresa cerraba, volvía a terminarse toda la vida en derredor. Los viejos, los que quedaron, han visto mucho, porque siempre que el minero del salitre luchó por mejorar sus condiciones de vida, el capital puso en marcha su poder armado. En La Pampa reinaban el asesinato y la violencia. Decíamos todas, como fueron en Alto San Antonio, Valcoruña, La Matanza. Ahí se reunía de toda clase de gente, todas las oficinas. Cantón Sur y Cantón Norte. Todo Alto San Antonio. Ahí empezó, cuando fuimos a hacer parar, el Paposo, la dirección laborando. Ahí salió un general de granadero y los atacaron con todas municiones, que si bajamos para abajo, están las 8 piezas de artillería ahí. Entonces al otro día, ya empieza ya el tiroteo. Esos cañones que están ahí en la oficina Paposo, ya están cambiados para el Alto San Antonio, Barronichea, arriba, una altura arriba. Ahí están los cañones, las 8 piezas. Cañones Cruz alemanes, 7.5, largo 30. Disparaban tiros por tiempo a Coruña. Ahí está reforzado Coruña
con la gente de Feliz, haberlo montado en mula con revólver y con dinamita que iban a hacer a un regimiento, artillería. Entonces ya se sintieron vencidos, La pulpería la cerraron. La gente muerta de hambre ahí, echaron abajo la pulpería y mataron al jefe de pulpería por negar. Ahí murió el jefe de pulpería en la oficina Coruña. Ahí está Garrillo, que dirigía la batuta, al estilo ruso, con un alazán y un gorro colorado. Él dirigía a todos los trabajadores. Pero fue mucha gente, cientos y miles de gente que murió en el Alto San Antonio. Estaba su delegado, el señor Francisco Cáceres, que en paz descanse, el criminal más grande. Hacía sacar a la gente a las 8 de la noche, a las 11, lo sacaba para hacerlo matar y ya los al pique, ahí al Alto San Antonio, ahí está el pique, hacían romería ahí. Así fue la historia de la oficina Coruña y tantos miles de muertos que hubieron ahí, ya en paz descansen, ahí fue más. El año 24 trabajé yo, el año 25, cuando se formalizaron en Marusia por parte del Partido Comunista. Tomó la fuerza del Marusia en la oficina a las 5:30 de la mañana. Llegó un pasatiempo ahí a la administración de Rosario Guara en puro pelo del animal, de la bestia. Llegó y cayó ahí, que después, ahí estaba acampado el Regimiento Lancero de Arica. Ya se había formalizado ya la parte de Marusia. Sonó en Marusia, sonó en Guara y después reventó en Coruña, donde se encontraba mi compañero. Son parte de que este pueblo de Guara, hay una parte que entre los carros los traían solamente con todo ensangrando y chorreando en sangre, que los tiraban ahí al pozo donde se encuentran hoy día todos los compañeros. ¿Por qué? Por granjear un pan para nuestros hijos. Eso es lo que no quería. El capitán no quería tenerlos todos ahí de lo mismo. Eso fue la historia de la huelga del año 25. Yo trabajaba de mulero ripio. De ahí se veía. A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana iban a sacar los jefes de la casa. La llantadera, muchachos, no se veían más. Esos jefes no se veían. Frente de Rosario Guara hay una cruz que le dicen la Cruz de Mayo. Ahí tienen una pila de cadáver de nosotros mismos. Guara también. Reina un riguroso silencio sobre las cruces de los desconocidos, sobre las tumbas de las víctimas sangrientas del pasado y del presente. Aún no ha sido redimida esta tierra. Reliquia nacional, recuerdo de la explotación y de sangrientas masacres. Reliquia nacional, vista parcial de la oficina salitrera Chacabuco, el actual campo de concentración. Tallado por este preso, sus iniciales FCR.
Al reverso, la madera está cubierta por una capa de pintura negra aislante, que muestra huellas de haber estado a la intemperie. La tabla era un pedazo de madera de construcción, madera del árbol chacabuco. El tallado fue ofrecido en venta por el personal de guardia y se encuentra hoy en la República Democrática Alemana. Y escogieron infierno examinando el mapa, hasta que hallaron esta salobre cárcel, estos muros de soledad. Así escribe Pablo Neruda sobre este lugar llamado Pisagua. No olvidaré tu costa muerta, donde del mar hostil la sucia dentellada ataca las paredes del tormento, y a pique se levantan los baluartes de los pelados cerros infernales. Pisagua es un recuerdo de las luchas políticas en Chile a fines de los años 40. Este es el campo de concentración de Pisagua. Nos trajeron el primer grupo, alrededor de 400 relegados de la Pampa Salitrera, en un ferrocarril, recorriendo todo el desierto. En los faldeos de los cerros instalaron 5 nidos de ametralladora, con los cuales controlaban toda la situación de lo que estábamos relegados en este campo de concentración. Hacia el interior hay 40 kilómetros de... Duró 15 meses de martirio. Yo llegué el primer día y salí el último. En el ferrocarril llegamos y el último grupo salimos en la barcaza volado, dejando este recinto hasta el día de hoy que regreso, después de 25 años. Era abril de 1973 cuando este testigo nos mostró Pisagua, las casas y chozas en las cuales habían estado presos en ese entonces. Hay pocos documentos de la época. Durante una huelga de hambre protestaban los camaradas de una de las barracas colgando ese letrero, Villa Ley Maldita. La ley maldita que convirtió Pisagua en campo de concentración. Promulgada durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla, que fue elegido en 1946 con el apoyo de un amplio movimiento democrático antifascista y en cuyo gobierno también participaban los comunistas. González Videla, las tomas son de abril de 1973, será calificado en los futuros textos de historia de Chile como el presidente traidor. Pablo Neruda lo marcó para siempre como una rata que se encaramó sobre los hombros del pueblo. Después de asumir su cargo, se convirtió en uno de los más activos partidarios de la Guerra Fría en Latinoamérica, lacayo incondicional del imperialismo norteamericano. Los comunistas chilenos lucharon resueltamente contra esa traición y exigieron con energía la independencia de Chile del capital monopolista norteamericano. Y evidentemente creándome problemas sumamente serios, sobre todo en la explotación y en la producción de las minas del cobre que estaban en poder de los americanos. El Partido Comunista no se contentó con mi negativa. Y hubo entonces de obligarlos a retirarse del gobierno como consecuencia de una huelga de carbón para conjurar tal tremendo peligro. Inmediatamente movilicé la fuerza pública, sitié las minas de carbón y logré tomar prisioneros a más o menos 500, 600 comunistas, que los trasladé entonces a Pisagua, un puerto al norte de Chile, a fin de dejarlos completamente aislados. Pero para terminar con la influencia, el trastorno que el Partido Comunista mantenía el país, entonces pensé recurrir al Congreso Nacional para pedir una ley que me permitiera inhibir al Partido Comunista de su acción tanto en la sindical como política. Y para este efecto entonces se creó esta ley que se llamó la Ley de la Defensa de la Democracia, por el cual el Partido Comunista quedaba excluido de la cosa pública durante 5 años, o sea, perdían su calidad de ciudadanos durante estos 5 años, quedaban borrados de los registros electorales. Desgraciadamente esta ley fue posteriormente
20 años después fue derogada por otro gobernante, desgraciadamente, después de haberla aprovechado él y haberla aplicado durante su periodo, la derogó, con lo cual tal vez no estaríamos en la situación que está hoy día el país si esa ley se hubiera mantenido. Si usted volviera hoy a ser presidente de Chile, ¿tomaría otra vez las mismas medidas de entonces? Le voy a decir más. No solo las tomaría, sino que yo creo de que todo el país democrático en estos instantes no desearía otra cosa, que hubiera un nuevo Pisagua y una nueva ley de defensa de la democracia para contener a los comunistas. De eso estoy completamente seguro. Primer grupo de presos con el cual podemos tomar contacto. Aún no se ha empezado a grabar el sonido cuando repentinamente cambia la escena. Primero pensamos que se trata de soldados entrenando. Luego nos enteramos de que se trata de presos de una categoría especial. Son exclusivamente camaradas jóvenes que marchan y tienen que cantar marcialmente marchas militares. Nuestra cámara no debe verlos. Son llamados a retirarse. Los volveremos a encontrar. Lograremos fotografiarlos secretamente. Pero hablar con ellos nos está definitivamente prohibido. Mi nombre es Luis Velázquez Ogalde. ¿Desde cuándo está usted en Pisagua? Del 6 de diciembre de 1973. ¿Usted era militante de algún partido político? Sí, milité en el Partido Comunista. Enrique Aranda Galdame, señor. ¿Cuándo llegó usted a Pisagua? El 6 de diciembre. ¿Usted pertenecía a un partido político? Sí, señor. ¿A qué partido? Partido Comunista, militante del Partido Comunista. Jesús Humberto Marín Pastel. ¿Fue militante de algún partido? De la Unión Socialista Popular, USOP. ¿Desde cuándo está aquí? Desde el 24 de septiembre. Don Sergio Ormazábal Zúñiga. ¿Usted era militante de algún partido comunista o socialista? No, señor. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí estoy detenido preventivamente hasta que mi proceso sea visto. Mi nombre es Carlos, nombre completo, Carlos Patricio Prieto Pavés. ¿Usted fue militante de algún partido? No, independiente. ¿Desde cuándo está aquí en Pisagua? Yo estoy aquí en Pisagua desde el 4 de octubre de 1973. Una retención. Alberto Lorenzo López Pérez. ¿Usted fue militante de algún partido? Simpatizante del Partido Socialista. Mi nombre es doctor Vladislav Kuzmisic Calderón. ¿Usted fue militante de algún partido político? No, no fui militante de ningún partido. ¿Desde cuándo está aquí en Pisagua? Estoy desde el 30 de noviembre. José Steinberg Montes. ¿Fue militante de algún partido político? No, tampoco fui militante de partido. Era independiente de izquierda. ¿Y actualmente se encuentra aquí en calidad de prisionero? En calidad de detenido mientras se me investiga. ¿Usted por qué se encuentra aquí? Bueno, yo supongo que se me está investigando porque yo hice un curso de medicina del deporte en Cuba. Ese hecho me hace aparecer altamente, digamos, sospechoso de haber ido a estudiar algún otro tipo de actividad. Pero yo fui a Cuba en octubre del año pasado durante un mes. Y precisamente fuimos a hacer ese curso de medicina del deporte porque en Iquique, en la ciudad donde nosotros ejercemos la medicina, estaba un plan, se estaba llevando a efecto un plan de educación masiva del deporte. Entonces necesitaba un apoyo del aspecto médico. Y por eso se mandó a estudiar durante un mes a Cuba. Adolfo Aranda Ponce. ¿Desde cuándo está aquí en Pisagua? Del 11 de diciembre. ¿Cómo pasa sus días? Bueno, la mejor manera de tratar de pasarle es salir a trabajar para tener un aliciente de olvidarse de todo lo que nos pueda pasar más adelante. ¿Usted fue militante de algún partido? Sí, el Partido Radical. Y yo por el momento soy dirigente sindical hasta que me trajeron el 11 de diciembre del 73. ¿De profesión usted qué hace? Soldador. Adiós al
regimiento que se va. Adiós, adiós, adiós. Pizarro regimiento, llegó la hora del adiós. Y al partir juramos todos, conservaremos la tradición. El movimiento en Pisagua es como el de un cuartel militar chileno. El presidente traidor González Videla se conformó con internar a los presos. El jefe de la Junta exige obediencia ciega. Y aún hay otra diferencia entre entonces y ahora. Entonces fueron relegados solo militantes del Partido Comunista. Aquí aparecen en el último día de su prisión. Hoy, fuera de comunistas, se encierra también a socialistas, radicales demócratas y cristianos de izquierda, así como sus simpatizantes, expresión indirecta de la debilidad de la dictadura militar fascista. Si bien ahora se apresa a gente de todas las capas sociales, los militares no pueden poner tras las rejas a todo el pueblo. Leonor Álvarez Reyes. ¿Fue militante de algún partido? No, de ninguno. ¿Desde cuándo está aquí? Del 23 de noviembre. ¿Y hasta cuándo se quedará? Bueno, hasta que lo disponga el comandante. Inés Cifuentes Castro. ¿Desde cuándo está aquí usted? Voy a entrar 2 meses. ¿Fue militante de algún partido? Simpatizante, por trabajar. ¿Cuándo piensa que saldrá de Pisagua? No tengo idea, señor. Isabel Pizarro. ¿Usted fue militante de algún partido? Militante del Partido Comunista. ¿Fue detenida cuándo usted? El 20 de diciembre. ¿Y hasta cuándo piensa que se quedará aquí? No sé, eso tendrán que ver las autoridades, en el Consejo de Guerra tarde. ¿La comida cómo es? ¿Buena? No, no es muy buena. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Nadia García. ¿Desde cuándo está aquí usted? Del 6 de diciembre. ¿Fue militante de un partido? Del Partido Comunista, militante. ¿Desde cuándo está usted aquí? Señorita, ¿usted desde cuándo está aquí? El 22 de diciembre. ¿Era militante de algún partido? No. ¿Hasta cuándo piensa que se va a quedar aquí? No tengo idea. ¿Usted desde cuándo está aquí? También del 22 de diciembre, señor. ¿Era militante de algún partido? Sí, señor. ¿Hasta cuándo piensa que se va a quedar aquí? No tengo idea, señor. Elianira Escobar. ¿Usted fue militante de algún partido? Simpatizante de un partido. ¿Su nombre, por favor? Patricia Pizarro Letelier. ¿Desde cuándo está aquí, por favor? Estoy detenida aquí desde el 15 de noviembre del 73. ¿Usted fue militante de algún partido? No, solamente pertenecía a una agrupación estudiantil de izquierda. Muchas gracias. Testigos que lograron salir de Chile declararon que el personal de guardia comete abusos con las presas. Pisagua, 1974. Los camaradas jóvenes son llevados a la cárcel, que en septiembre de 1973 fue desalojada de reos comunes. El grupo está completamente aislado. Durante las horas que estuvimos en Pisagua, logramos tomar una única foto: maltrato físico en la pedregosa pendiente. ¡A la lucha, carrera, corre! Ningún contacto, ninguna conversación, y con ello la certeza de que estos jóvenes presos están sometidos a un trato especial.
Prisioneros de guerra. Pero no son prisioneros de guerra, sino presos políticos. Los militares, con total descaro, afirman que Chile se encuentra en estado de guerra interna, un intento transparente de justificar la suspensión de la Constitución chilena y la violación permanente de los derechos humanos. Al respecto, dice el agente de la CIA, Federico Willoughby, vocero oficial de la Junta. El estado de guerra interior que vive Chile permite que la autoridad cambie a las personas de un lugar a otro. Y en esa condición están detenidos, no son prisioneros. Lo que pasa es que hay gente que está confinada en algunos lugares. ¿Por qué la Junta de Gobierno no permite a los representantes de los medios de comunicación visitar campos de prisioneros? Usted me dice, ¿por qué no se le da acceso a la gente a visitar a los detenidos? Yo creo que por una razón, en primer lugar, humanitaria. A mí me parece muy mal mostrar al hombre cuando está sufriendo. No me gusta mostrar al hombre tras una situación incómoda como es la de prisionero. Creo que va contra su dignidad. Los grandes señores del régimen que mantiene campos de concentración preocupados de la dignidad humana. Y en general, que detrás de tales letreros haya campos de prisioneros es una simple invención de los marxistas. Ahora, con respecto al término campos de prisioneros, esa es una palabra, campos de prisioneros, que inventaron los marxistas. Los campos existen y están llenos, pero la Junta sabe que sigue rodeada de enemigos. Yo creo que el enemigo está trabajando en dos campos. Diría que la mano derecha del enemigo se ha situado políticamente detrás de los grupos no marxistas. Está buscando la solidaridad de los elementos no marxistas, de los elementos políticos no marxistas, tratando de constituir un frente. Y el brazo izquierdo es el brazo que está preparando la insurrección, que está consiguiendo fondos, tratando de internar armamento y entrenar gente para desarrollar la guerrilla. Es una guerra de inteligencia, en la cual nuestra posición es la posición que tenemos cuando queremos hacernos una buena afeitada. Queremos dejarlos crecer para después afeitar suavemente y no dejar nada. Tampoco digo yo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Cuando vino el movimiento el día 11 de septiembre, los marxistas desaparecieron. Se sumergieron, para emplear la palabra que ellos usan, para salir adelante. Pero ellos siguen. Estoy seguro que nos van a traer problemas en un tiempo más. Problemas que estamos preparados para afrontar y controlar desde este momento. El monarca autocoronado y sus logros en materia de construcción, edificios nuevos en el tradicional lugar de relegación, Pisagua, paternal preocupación por las futuras olas de detenidos. A los combatientes en los campos de concentración, sois apenas alcanzables vosotros, enterrados en los campos de concentración, privados de toda palabra humana, sometidos a malos tratos, apaleados, pero no desmentidos, desaparecidos, pero no olvidados. Sabemos poco de vosotros, pero sí hemos sabido, sois incorregibles. No se os puede enseñar. Seguís entregados a la causa proletaria.
seguís convencidos de que sigue habiendo dos clases de personas, explotadores y explotados, y de que solo la lucha de clases podrá liberar de su miseria a las masas humanas de las ciudades y del campo. Hemos sabido que ni con apaleos, ni aun con ejecuciones, se os puede obligar a decir que 2 por 2 ahora son 5. Estáis pues desaparecidos, pero no olvidados, apaleados, pero no desmentidos, junto con todos los incorregibles que siguen combatiendo, sin atender razones, seguís insistiendo en la verdad, seguís siendo los verdaderos líderes de Chile. Puro Chile, tu cielo azulado, una brisa que cruzan también, y tu campo de flores bordado, es la copia feliz de Belén, majestuosa es la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y esto se llama ahora jefe supremo de la nación. Y esto se permitió ordenar que los patriotas chilenos presos cantaran diariamente el himno nacional como medida de reeducación, los traidores a la patria haciendo de educadores del sentido nacional. Es como si 2 más 2 fueran 5. Pero en sus oídos ya suena a estridencia, porque el canto desde lo profundo se ha convertido en el himno de la resistencia.